Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Pues vamos a tener una extraordinaria conferencia el día de hoy con el ingeniero Enrique Betancur, pero antes déjenme darles aquí algunas informaciones sobre la Academia en Energía del SIGRE México. Pues miren, como dice aquí, ¿no? El SIGRE es más que una organización que comparte conocimientos, es una academia global para expertos en sistemas eléctricos a través de una amplia gama de publicaciones, conferencias, seminarios web, grupos de trabajo, etcétera. Pero precisamente agarro esto para que nuestra Academia en Energía de México pues tenga realmente el sentido de que le estamos dando en esto que tiene el SIGRE Internacional. Prepararemos para el año siguiente, el 2026, pues un programa completo sobre estos entregables, ¿no? Que serían las conferencias quincenales, algunos seminarios web y algunos coloquios y unos simposios. Y entonces, pues yo quiero desde ya ahorita pedirles que agenden ya las reuniones que vamos a tener en noviembre, que sería el 6 de noviembre, apúntenlo por favor, el 13 de noviembre, el 19 de noviembre, el 6 y el 13 son jueves, el 19 es miércoles y luego el 27 de noviembre. Como ven, son 4 semanas, 4 sesiones de 1 hora y entonces en cada sesión van a participar 4 de los comités de estudio, o sea, son 16 comités, entonces 4 en cada vez. ¿Qué es el objetivo de estas reuniones, de estas presentaciones? Es que queremos que justamente, y eso lo pedimos a cada comité de estudio, que presente pues cuáles son los principales objetivos y las áreas de estudio de cada uno de los comités. Y también les vamos a pedir, le estamos pidiendo a nuestros comités que nos hagan propuestas de conferencias, de seminarios web, de una buena cantidad, digamos, de entregables, digamos, educativos, ¿no? Como para que el Comité Técnico de SIGRE México, encabezado por el doctor Gerardo Iriar, pues, y los demás, estructuremos un programa bastante interesante para mantenernos, pues, prácticamente todo el mes de noviembre, pues, con estos entretenidos, con estas importantes reuniones. Y desde luego, pues que seguramente lo va a mencionar más al rato el ingeniero Pablo Realpozo, queremos el 6 de diciembre hacer un desayuno, invitarlos para que ya con lo que recabemos con los 16 comités técnicos, comités de estudio de las reuniones de noviembre, podamos ya estar listos o casi listos para que el 6 de diciembre podamos presentarles a todos los participantes, ustedes están invitados, el programa que tenemos ya preparado. Bueno, pues eso es lo que yo quería comentarles y bueno, pues ahora paso la palabra a Magali o a Pablo para que hagan la presentación de nuestro conferencista del día de hoy. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos, estimados compañeras, compañeros, ingenieras, ingenieros del SIGRE. Es un alto honor compartir esta conferencia que cierra el ciclo 2025 de las conferencias del SIGRE de los comités de estudio. Hoy nos honra con su compañía el ingeniero Enrique Betancur, ingeniero mecánico electricista, graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 1983. Desarrolló la maestría en potencia eléctrica de la Universidad Tecnológica de Aachen, Alemania, y es graduado del programa de innovación del IPADE. Desde 1989 a la fecha, el ingeniero Betancur ha tenido una extraordinaria carrera fructífera dentro del equipo de desarrollo tecnológico de la empresa pública Prolec GE, empresa líder en el campo de transformadores en las Américas.
Él es coinventor de varias patentes relacionadas con los transformadores eléctricos, donde es un verdadero especialista. En la actualidad tiene la categoría de Senior Member del IEEE y es miembro del destacado Comité de Transformadores de los Estados Unidos, del IEEE. Y ha fungido como profesor de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, impartiendo materias de ingeniería en alta tensión y de simulación en transitorios electromagnéticos. Deseo destacar que Enrique es miembro del SIGRE desde 1996 y es el representante nacional del Comité de Estudio A2, Transformadores y Reactores de Potencia. Actualmente él se desempeña como gerente técnico de ProLeg, una importante posición de nivel internacional, y podemos destacar que él es uno de los más reconocidos ingenieros de transformadores de la industria nacional y con valor internacional. Así es que hoy nos honra con su participación el ingeniero Enrique Betancur Ramírez para proceder con la conferencia de los transformadores eléctricos en la industria nacional. Enrique, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la presentación tan amable y gracias al comité de SIGRE por esta oportunidad, no solo a título personal, sino también en representación de la empresa ProLeg, que nos da una oportunidad de compartir con los demás miembros de SIGRE y profesionistas interesados qué cantidad de cosas interesantes hay alrededor de la tecnología de los transformadores. Entonces, pues, uno de los factores más importantes que están ocurriendo en el mundo de la industria eléctrica es el concepto de la modernización. O sea, hace pensar como que pues, las redes hasta hace unos pocos años estaban caducas, eran antiguas. Entonces, hablábamos de la modernización de la red eléctrica y no quiere decir que el concepto anterior tuviera grandes defectos, sino que simplemente las necesidades de la industria pues han hecho cambiar considerablemente la perspectiva. Vamos a hablar también de cuál es el rol de los transformadores en este sistema de potencia que es la red eléctrica, hablar de nuevos transformadores que vienen de las aplicaciones que están surgiendo, algunas de ellas ya con ciertos años en la industria, pero que todavía no han alcanzado su nivel de madurez en cuanto al entendimiento de todos sus requerimientos y su reflejo en los estándares. Vamos a hablar también de tecnologías alternativas para el concepto actual de los transformadores y hablar un poco, aunque más bien es material de soporte, comentarles qué foros de tecnología hay para seguirse informando sobre los temas de transformadores eléctricos en general y particularmente los de potencia y cuáles serían las conclusiones de toda esta análisis respecto al impacto de la modernización. La modernización de la red eléctrica, ¿verdad? Entonces, por resaltar primero que nada que la red es uno de los inventos de mayor impacto para la humanidad. En varios listados que me ha tocado observar en canales donde se menciona la innovación o personas que han estudiado el tema de cuáles han sido las invenciones que en mayor manera han permitido el desarrollo de la sociedad actual. Uno de ellos es la red eléctrica, porque esta permitió generar grandes volúmenes de energía y llevarlos a cualquier parte. O sea, permitió electrificar a la sociedad. Y siendo la electricidad una de las formas más versátiles de energía, pues eso dio pie a la producción de una cornucopia de inventos, de artículos que nos permitieron mejorar significativamente la experiencia de vida, no solo desde el punto de vista de la iluminación, sino artículos para rasurarnos, para lavar la ropa, para
enfriar los alimentos, etcétera. Y luego la misma electricidad, pues dio pie a la electrónica, de la cual hoy en día dependemos en grandísima medida. Entonces, inclusive todo se está digitalizando. Hay la tendencia a eliminar las fuentes que producen gases de efecto invernadero, y de esa manera nos hemos vuelto cada vez más dependientes de la electricidad misma. Si le damos a la siguiente página, por favor. Entonces, la situación actual es que, pues, al reducir los combustibles fósiles, pues hay una necesidad de infraestructura muy grande. Y si se calcula con base en los objetivos que se han planteado para los países en desarrollo y para los grupos en el mundo que buscan revertir el efecto de los gases de invernadero, pues entonces los cálculos nos arrojarían que hay que multiplicar varias veces el tamaño de la red eléctrica actual, de la infraestructura existente, lo cual es un objetivo, pues, para las tecnologías disponibles actualmente quimérico. Sin embargo, y por ello se dispara la necesidad de innovaciones, de nuevas soluciones y buscar mejorar el concepto de la red eléctrica para prepararlo para esa gran demanda que viene. Hay una explosión de la demanda de equipos, inclusive antes de fijar ya como objetivos inmediatos a corto plazo todos esos niveles de reducción de los gases de efecto invernadero que ya se han aceptado en las reuniones internacionales. Ya hay un crecimiento considerable en la demanda y por lo tanto hay muchos retos que resolver. O sea, hay una disponibilidad limitada de los insumos. O sea, no solo de las capacidades para fabricar los transformadores, sino de los componentes que llevan esos equipos. O sea, los fabricantes pueden tratar de crecer sus instalaciones, tienen que conseguir más materiales que no están disponibles a corto o mediano plazo, y el reto de la mano de obra calificada. Además de que los materiales y los proveedores de los componentes básicos también tienen otras industrias que están floreciendo, como la de los vehículos eléctricos. Entonces, dentro de ese ambiente, pues hay varias medidas para mitigar ese crecimiento excesivo de la infraestructura, para tratar de moderar ese impacto, tratando de aumentar la eficiencia de los sistemas, la eficiencia de los componentes. En los transformadores pequeños y medianos ya enfrentamos los fabricantes el reto de mejorar cada determinado ciclo la eficiencia que estos tienen para cumplir con requerimientos gubernamentales, particularmente en el mercado de los Estados Unidos, en Europa y retos similares. Se busca incrementar la explotación, pues, con conceptos como cargabilidad dinámica, que ahorita ya en las líneas de transmisión es un recurso utilizado por muchas empresas de energía y que se puede extender a transformadores y a otro tipo de equipos. Inclusive la repotenciación de líneas o de infraestructura existente. En algún evento se hablaba de subir los voltajes, tratar de buscar con la misma huella, con el mismo footprint que se llama en inglés, cómo se puede crecer la capacidad de potencia de los equipos que están instalados, lo cual también representa retos, porque, pues, poner en un poste un transformador más grande pues implica reforzar o cambiar el poste, cambiar los cables, etcétera, ¿no? Inclusive se habla de aprovechar la energía almacenada en la red. Y por supuesto todo esto apoyado, pues, con la integración de nuevas tecnologías, con sensores, con sistemas expertos que nos permitan aprovechar más la vida útil de los equipos. Entonces, a la derecha hay un par de figuras ahí, una relacionada con la carga dinámica de las líneas y la otra con conceptos que permiten aprovechar más el flujo de energía en las líneas de transmisión, que es el controlador universal de flujo de potencia. Entonces, con respecto a los transformadores, pues tienen ya más de
100 años, casi 150 años en la industria. El primer invento registrado fue en 1885 y se ve, pues era un transformador seco, arriba a la izquierda, que tenía la misión, pues, de convertir ya con corriente alterna modestos voltajes en el orden de 1000 volts para poder permitir un sistema de iluminación que llegara a una distancia más grande que la que daban los voltajes de los generadores de su tiempo. Y salieron más desarrollos. A la derecha está el desarrollo que se propuso en Estados Unidos. De hecho, antes de que saliera este concepto de transformador, ya existía la bobina de inducción que está abajo a la izquierda, que todavía hasta hace unos años se utilizaba en los automóviles para producir la chispa de las bujías. Era el famoso carrete de Ruhmkorff, que por ahí tenemos varios ejemplos muy ilustrativos en el Museo de Electricidad de la Comisión Federal. Y se muestra a la derecha, pues, una evolución de ese transformador para la aplicación de distribución, donde eventualmente entró en un tanque, fue llenado con un líquido aislante, y eso fue aumentando considerablemente la densidad de potencia. Hoy muchos transformadores pequeños, pues, ya compiten con soluciones puramente electrónicas, pero pues tienen más flexibilidad de esas soluciones, pero no necesariamente tienen más robustez que la solución original del transformador. Vemos entonces que para los transformadores de sistemas de potencia, pues hubo varias mejoras significativas. Se fijó la frecuencia entre 50 y 60 Hz, aunque para ciertas aplicaciones 26 Hz todavía es una aplicación útil, por ejemplo, para máquinas de ferrocarril que utilizan antiguos motores de colector. El hecho de agregar un fluido aislante aumentó considerablemente la densidad de potencia, se mejoró el concepto del núcleo, se pasó de alambres de material ferromagnético a láminas delgadas de acero al silicio, que eventualmente fueron maquinadas en frío, de tal manera de dar las mínimas pérdidas que hoy podemos lograr. Y uno de los avances importantes fue la celulosa como el aislamiento óptimo, porque hasta la fecha, después de casi 100 años, no ha sido superado como el mejor aislamiento para los transformadores de potencia inmersos en aceite. Ya hay otras propuestas, pero ninguna con el potencial que todavía tiene la celulosa. Entonces, también hay conductores de cobre que fueron introducidos hace unos 20 y tantos años, que son continuamente trenzados y que al tener resinas epóxicas que unen a esos hilos de los conductores, pues aumentaron considerablemente la resistencia mecánica de esos conductores, que era uno de los retos grandes para crecer el tamaño de los transformadores por los esfuerzos de cortocircuito. Mirando el esquema de transformador que está a la derecha, tomado de un libro de los 50, 60, conceptualmente no se ve una diferencia muy grande en el transformador. Y sin embargo, como se acaba de mencionar, ha habido muchísimas mejoras, muchas innovaciones, y ahorita vamos a ver cuáles son las más importantes que tenemos como retos en puerta. Si le damos a la siguiente página, por favor. Tenemos dentro de los transformadores para los sistemas de potencia las funciones que ya son conocidas, las aplicaciones, como reductor de voltaje, los llamados substation transformer, los transformadores de máquina o de generador, los transformadores y autotransformadores para transmisión que interconectan sistemas a voltajes del mismo orden de magnitud, pero muy altos en su magnitud misma. Y transformadores de distribución, que son los que están en el frente final de la entrega a los pequeños comercios, a los hogares. Y otro tipo de transformadores que no están en todos los sistemas, pero que ya son parte de los tipos normales del sistema de potencia, que son los transformadores de convertidor o los transformadores de corriente directa, HVDC por sus siglas en inglés, y que son transformadores que ya no trabajan directamente con la corriente alterna, combinan corriente de pulsos con rectificadores y sistemas de control de la energía por electrónica de potencia.
Una cosa importante para la aplicación con voltaje de corriente directa es que ya las reglas conocidas para el diseño de transformadores con corriente alterna cambian, porque la distribución de voltaje en los aislamientos de los transformadores ya pasa a ser más que capacitiva, pasa a ser resistiva. Depende mucho de la resistividad del aceite, factor que no era muy importante para el diseño de los transformadores en corriente alterna. Entonces todavía hay muchos temas bajo discusión que eventualmente se reflejan en las normas, como si se puede especificar sobrecargas sin pérdida de vida. Pues si las sobrecargas llegan más allá de cierto número de constantes de tiempo, 3 constantes de tiempo, pues ya son sobrecargas permanentes, o sea, el transformador alcanza su estado estacionario y realmente lo que se está pidiendo es un transformador pues de mayor capacidad. O la forma de prevenir los sobreesfuerzos ocasionados por los transitorios electromagnéticos, la posibilidad de que haya resonancias en el transformador. Hay una guía de IEEE y hay varios reportes técnicos de SIGRE que aclaran todas las relaciones, pero todavía no se reflejan en especificaciones concretas. Todavía hay que analizar caso por caso y hay sorpresas de repente en las aplicaciones. Otros usuarios especifican una vida garantizada del transformador cuando esta depende pues no solo de los aislamientos, que es para los que está definida una vida estándar, sino también depende del comportamiento de otros elementos que forman parte del mismo transformador. Entonces, con la tecnología actual, pues la vida estimada de los transformadores es entre 40 y 45 años aproximadamente, dependiendo si son los aparatos de generador que están más tiempo cargados o son aparatos de transmisión que tienen periodos de tiempo cíclicos. Y hay otros cuestionamientos en la industria que todos van a dar a los estándares, como cuántos cortocircuitos plenos puede soportar un transformador, cuántas energizaciones puede soportar, que viene del tema de las plantas solares, donde a veces por conveniencia los transformadores son desenergizados y vueltos a energizar muy frecuentemente, lo cual a veces causa problemas de desgaste. La aplicación de los varistores, que es una solución muy conveniente para reducir sobretensiones, pero que para muchos usuarios de los transformadores es vista como un elemento de riesgo por ser un elemento más dentro de la cadena de confiabilidad. Entonces, hasta aquí, pues tenemos que la tecnología ha ido madurando, la tecnología actual, los transformadores que vemos hoy instalados, pero sigue habiendo retos al respecto. Y sin embargo, pues aparecen nuevos transformadores. Y esos nuevos transformadores, pues aunque los materiales básicos son los mismos para los transformadores, las nuevas aplicaciones hacen que los esfuerzos eléctricos, mecánicos y térmicos tengan diferencias y no siempre quedan completamente cubiertos por las normas o las especificaciones. No voy a leer a detalle las aplicaciones de esta lista, solo menciono en la figura de la derecha la aplicación particular pues, de las plantas de generación de viento fuera de la costa, que pueden estar a más de 100 kilómetros de la costa por conveniencia, y hay un esquema ahí tomado de la información de GE Vernova, donde se ve cuál es el concepto básico. O sea, tenemos a la izquierda los molinos que captan la energía del viento, la convierten localmente en energía eléctrica que es concentrada en esa plataforma amarilla que se ve ahí en el centro, y de ahí se convierte en corriente directa para pasarlo hacia un receptor a nivel de la costa. Tenemos, además de las aplicaciones, pues algunos nuevos requerimientos. No voy a dar mucho detalle aquí, algunos de ellos ya los he mencionado, pero por ejemplo, que el tanque de un transformador, sobre todo de los aparatos más grandes, pues pueda soportar el caso eventual de una falla interna, que obviamente el transformador pues estaría dañado, pero si el tanque no soporta o no conduce los gases y el aceite hacia una zona segura, pues puede terminar en un incendio que daña muchos otros equipos en la subestación.
Y así hay, por ejemplo, el problema del flujo reversible, que vamos a ver ahorita en otra lámina, o hay inclusive el problema de los ataques físicos que han sufrido subestaciones en algunos países. Creo que en México no se ha reportado nada, afortunadamente, donde pues ya se habla de transformadores endurecidos, y endurecidos no solamente físicamente, sino que sus componentes que puedan tener conexión con sistemas digitales tengan la ciberseguridad suficiente, ¿no? Y por otro lado, está siendo impulsado muy fuertemente por el Departamento de Energía de los Estados Unidos el concepto de transformadores flexibles y modulares, buscando una forma más rápida de fabricarlos y llevarlos, instalarlos en las subestaciones. Entonces hay muchas opciones. Entonces uno, por ejemplo, que era impensable o insospechado hasta hace unos pocos años, son los centros de datos. Son centros que consumen cantidades grandísimas de energía comparadas con las cargas regulares que ven las empresas de energía en sus solicitudes de nuevos usuarios industriales, ¿verdad? Aquí estamos hablando de planes de instalar centros de datos con cargas en el orden de cientos de megawatts. Entonces los transformadores son muy grandes, los transformadores son conectados a redes de alta o extra alta tensión por el volumen de energía que van a manejar, y aunque su función es muy similar a los transformadores de subestación convencionales, los step downs que mencionábamos en unas páginas anteriores, pues ahora la diferencia en capacidad crea retos bastante grandes en cuanto a sus soluciones de diseño. Para empezar, obliga a los fabricantes a desarrollar nuevos estándares de ingeniería para poder tenerlos disponibles para esas aplicaciones de voltaje, esas conexiones. Si llevan cambiadores de derivaciones, se hace muy importante asegurar que existen los cambiadores confiables según las aplicaciones deseadas. Y a veces viene la discusión de si el cambiador va en el lado de alta tensión o en el lado de baja tensión, más por información secundaria de dónde es más conveniente desde el punto de vista del número de vueltas y de la corriente que maneja, que por una verdadera confrontación en cómo es que va a ser utilizado ese cambiador de derivaciones automático en el transformador. Estos son retos reales para los transformadores de los centros de carga de datos. Por supuesto, hay centros de datos pequeños que pues todavía se ven satisfechos con transformadores ya convencionales, pero para los mencionados centros grandes, de los cuales hay algunas imágenes por aquí a la derecha, realmente se necesitan nuevos conceptos. Si le damos a la siguiente página, por favor. Tenemos también los transformadores para la corriente directa, pero en el nuevo concepto que se llama Voltage Source Converter, o sea, es un convertidor de fuente de voltaje, a diferencia de los convertidores antiguos, que eran los convertidores conmutados por la línea. En los convertidores conmutados por la línea, que fue una tecnología que inició hace 50 años, esos convertidores trabajan con una corriente constante, una corriente directa en la transmisión, y lo que se va variando es el voltaje en los terminales de esa corriente directa. En los nuevos convertidores es una corriente variable con un voltaje constante. Entonces resulta que a la hora de analizar las características de estos transformadores, en la versión monopolar, que es la más frecuente, llevar una sola línea con la alta corriente directa máxima, los transformadores no trabajan con voltaje de directa. Entonces, en teoría son transformadores de corriente alterna. Pero a la hora de analizar las características de esos transformadores, pues salen a relucir muchas cosas muy diferentes a los transformadores convencionales de corriente alterna, aunque hablemos de los mismos voltajes y potencias. Para empezar, la capacidad misma es muy grande. Estamos hablando de transformadores monofásicos de 600 MVA o mayores, transformadores trifásicos también grandes, y además trabajan con rangos de voltaje
mucho más amplios que los rangos que se manejan como estándar en los estándares fundamentales, la C571200 o la 761 de ISM. Y por lo tanto, pues requieren también, como los transformadores para los centros de datos, pues nuevos estándares desarrollados por los fabricantes. Allá a la derecha hay algunas figuras que ustedes pueden ver con más calma, por ejemplo, el tamaño y la colocación de las boquillas para ese tipo de transformadores, porque están conectados a bancos de válvulas que están en unos edificios enormes. Si uno mira la eficiencia volumétrica de esos transformadores, pues realmente requieren mucho más espacio que las tecnologías convencionales, pero ya a la larga son más eficientes. Y en el tema de los transformadores, para esta transmisión monopolar, pues hablando de las plataformas que están fuera de la costa, aquí hay una figura muy interesante. En esa figura de la derecha, esa caja café que está por debajo de la grúa azul. Vean el tamaño de la grúa, por supuesto. En esa caja café van instalados los transformadores y si le prestan atención van a ver colgando de la grúa una cajita verde con un cilindro verde arriba que viene siendo un transformador del orden de 700 MVA. Nada más les da una idea del reto enorme de llevar esta estructura, esta construcción con todos los demás elementos del sistema de corriente directa para poder enviar la energía hacia la playa, y el tamaño del transformador. Y si esto está colocado a 200 kilómetros de la playa, de la costa, pues el hecho de darle mantenimiento, de que haya algún problema con accesorios, con otros elementos necesarios para la operación, pues se vuelve un problema de dimensiones mayúsculas. Además de que estos transformadores, pues al estar transportados en el mar e inclusive algunas de estas plataformas operar de forma flotante, pues requieren conceptos de diseño mecánico diferentes a los conceptos tradicionales, donde los transformadores, pues al ser enviados por carretera o por ferrocarril, pues los principales esfuerzos que ven son longitudinales, en los 3 ejes, pero son impactos longitudinales. Aquí hay rotaciones que pueden ser muy frecuentes. Tenemos los transformadores a prueba de flujo inverso de potencia. Este es un problema que sale como una cosa nueva en empresas de energía, de distribución de energía, que tienen transformadores reductores para bajar de los voltajes de distribución primaria, de distribución de subtransmisión a distribución primaria, vamos a decir, por ejemplo, 138 a 34.5 kilovolts, y que hay proyectos para instalar del lado de baja tensión fuentes de energía fotovoltaica, y que esas fuentes van a relevar parte de la carga del transformador y en determinadas circunstancias inclusive van a servir para transferir energía hacia el resto del sistema de potencia. O sea, es una subestación tradicional con un transformador que puede tener 30 años o 10 años, que no fue diseñado para ver un flujo inverso de potencia, y que normalmente se puede calcular pues cuál es el efecto en el flujo del núcleo, el hecho de tener que subir el voltaje ahora en la terminal opuesta del transformador para poder mantener un voltaje nominal del otro lado, agrega otro reto. El otro reto crítico que está arriba, además de evitar la saturación del núcleo por los voltajes, es lograr un control estable del cambiador automático de derivaciones. Normalmente en Estados Unidos se utiliza mucho el concepto del cambiador bajo carga por el lado de la baja tensión. En México se ha estado utilizando ya, aunque no es el único. Y al invertir el flujo de potencia, los algoritmos que regulan esos cambiadores no funcionan, pueden inclusive provocar la saturación indeseada del transformador. Entonces eso debe ser corregido. A veces hay que cambiar, hay que poner sensores en el lado opuesto del transformador, y eso está siendo desarrollado, los criterios industriales, en una guía de IEEE, pero en el interín pues ya muchas empresas de energía tienen que aplicar esas soluciones. Entonces
piden de los fabricantes de los transformadores, cuando menos explicar cuáles son los límites dentro de ciertos rangos de aplicación. Si le damos a la siguiente, bueno, nada más menciona esta lámina, por cierto, antes de que se me olvide, que el concepto del flujo inverso pues ya existía desde hace tiempo en la industria, o sea, ya había transformadores de generación que también son usados como arrancadores. La diferencia con la situación actual es que se habla de tratar de explotar pues la potencia completa del transformador, lo cual no sucedía en esas aplicaciones antiguas. Entonces tenemos los transformadores para almacenamiento de energía, pues son los que se conectan con las baterías. Las baterías pues son fuentes de corriente directa invariablemente, pero tienen inversores que adaptan la potencia de corriente directa de las baterías a la frecuencia de corriente alterna del sistema donde se conectan. Entonces es un caso particular del flujo inverso de potencia, porque pues la batería debe ser cargada durante cierto periodo del tiempo y descargada en otro periodo. Hay unas baterías que son refuerzo del sistema y que las carga el mismo sistema y descarga en otro momento, y hay otra aplicación de baterías que se ve abajo en la fotografía, que es cuando se usan para almacenar la energía excedente de una planta solar, que no la necesita el sistema al que está conectado la planta, pero se guarda en las baterías, y cuando no hay producción solar, pues las baterías pueden seguir manteniendo la producción. En este caso, no necesariamente sucede que el transformador va a cargar las baterías con flujo inverso de potencia. Todos estos conceptos implican pues, reanalizar cuáles son las fórmulas para las densidades de flujo, cuáles son los límites en los que van a trabajar los transformadores, si las sobretensiones que se van a presentar en esos modos de conexión o de operación van a estar cubiertas por los estándares existentes. O sea, hay una serie de análisis, aparte de incorporar algunos métodos de manufactura, si hay que usar soluciones nuevas, algún tipo de bobinas nuevas o algunas otras medidas con los núcleos, etcétera. Otro tipo de transformadores especiales que, aunque ya tienen tiempo en la industria, todavía están en desarrollo con respecto a los estándares, son los transformadores que están conectados a los inversores para las plantas de viento y solar fotovoltaica. Algunas plantas de viento pues no tienen un inversor, pero tienen elementos de electrónica de potencia pues, para controlar el flujo del devanado del rotor de los generadores de inducción, ¿no? Entonces, aquí hay armónicas que pueden ser superiores a la armónica número 50, que es la que estaba actualmente cubierta por el estándar de armónicas de IEEE, inclusive valores muy altos, la armónica número 100. O sea, ya las fórmulas para calcular el efecto sobre los transformadores no son las fórmulas sencillas basadas en puramente efectos térmicos, ¿no? También hay muchos requerimientos mecánicos, como por ejemplo el control de la energía de arco eléctrico, porque es más frecuente que haya alguien dando mantenimiento, operando los inversores cerca del transformador. Y inclusive en muchas aplicaciones se solicitan fluidos biodegradables que están en concordancia con el concepto amigable al ambiente de la planta, ¿no? Los ciclos de carga continuo pues, han generado comportamiento diferente en algunos sitios del mundo, reportados en trabajos presentados en congresos y publicados, donde se habla de que estos transformadores tienen niveles más altos de hidrógeno y otros gases, que en algunos diseños se observan más que en otros diseños, pero no se ha encontrado una explicación todavía a de dónde puede venir la fuente de esos gases. Lo que sí se ha confirmado es que, pues teniendo niveles que podrían ser de alarma para un transformador de alta tensión, alta potencia, para esos transformadores no indican un riesgo, lo cual no quiere decir que indefinidamente se sea la situación. Y hay una tendencia a integrar baterías cercanas directamente a esos inversores para tratar de acortar las distancias y aumentar la eficiencia energética. Si le damos a la siguiente lámina, por favor. Y dentro de las mismas plantas solares hay otro transformador que ha sido en parte menoscabado, que es el transformador colector.
El transformador, arriba está un diagrama ahí en las figuras, donde a la derecha, antes de la línea de transmisión, hay una subestación y en esa subestación hay un colector, hay un transformador que recibe toda la energía producida por la planta a través de muchos pequeños transformadores inversores de inversor y que la conecta con el sistema de potencia. Entonces hay varios retos para esos transformadores. Son el equivalente a los transformadores de máquinas de las plantas convencionales, pero estos transformadores tienen conexiones diferentes. La conexión típica es estrella-estrella delta, están conectadas a sistemas de media tensión que pueden ser de cables o pueden ser aéreos. Para el caso aéreo se presenta el problema de que puede haber cortocircuitos trifásicos frecuentes del lado secundario, que son los que ven corrientes muy elevadas suministradas por el sistema, y que ese tipo de comportamiento pues no existía en las plantas tradicionales, donde el lado de baja tensión está en buses de fase aislada. Entonces la probabilidad de tener un corto trifásico es muy, muy baja y por lo tanto la experiencia también es limitada. Entonces también hay problemas potenciales de flujo de potencia inversos si se agregan baterías y estas se usan para tomar energía del sistema, no solo para guardar la energía excedente de la planta de generación solar. Bien, estos empiezan a ser tema en el Comité de Transformadores de IEEE y también hay algunos reportes, algunos artículos técnicos publicados en SIGRE. Otra cosa que ha ido cambiando pues es las herramientas. Han ido desarrollando considerablemente las herramientas para simular el comportamiento de los transformadores, analizar el efecto de las sobretensiones de impulso, de las posibles resonancias. Ya se pueden generar modelos que se llaman de caja blanca, porque son modelos que representan el interior del transformador en forma de muchos elementos de inductancia, capacitancia, resistencia, pero todavía no falta experiencia con respecto a qué tan exactos son esos modelos, sobre todo cuando se varía la frecuencia, qué tan válido es el amortiguamiento a mayores rangos de frecuencia. De eso depende de con qué precisión se puede estimar el impacto sobre un transformador de una posible resonancia, porque la resonancia pues no es solo que coincidan las frecuencias oscilatorias de los transitorios en los terminales del transformador, sino que además la magnitud de ese voltaje, el tiempo que se sostiene y el nivel de amortiguamiento en el transformador permitan sobretensiones peligrosas para el mismo. Por el lado térmico, se ha mejorado considerablemente la capacidad de simular con mayor precisión la distribución de temperatura y los modos de comportamiento en cargas transitorias por medio de las redes termohidráulicas y por algunos programas de computación dinámica de fluidos que desgraciadamente todavía requieren muchísimo tiempo de cálculo. Entonces, ahorita la solución más avanzada son las redes termohidráulicas y para muchas aplicaciones todavía funcionan bien las reglas antiguas, pero con un mejor conocimiento del comportamiento de los materiales. Entonces, a futuro, con estos modelos desarrollados con las herramientas avanzadas, se va a preparar el camino para tener los llamados gemelos digitales, que ahorita ya se usan, con un sentido práctico, pues hay empresas que le desarrollan a las empresas de energía el gemelo digital de una subestación, de un sistema de líneas, de cualquier cosa, pero están basados en tomar la información existente y pues tratar de contrastarla con las variaciones que va sufriendo en el tiempo, ¿no? Entonces, hay bastantes oportunidades para el desarrollo de los gemelos digitales de los transformadores. Y hay algunas otras figuras que muestran cálculos avanzados usando elementos finitos y cálculo plástico. Los transformadores con fluidos alternativos, pues aunque tienen tiempo en la industria, su desarrollo ha ido lento. Lo que no se puede negar es que pues, los ésteres naturales tienen las ventajas de biodegradabilidad y alto punto de flama.
Tienen que ser cuidados con mayor atención que los aceites minerales, porque en contacto con el oxígeno pues sufren una oxidación más rápida, es la que les da su propiedad de biodegradabilidad. Tienen una mayor permitividad eléctrica que los aceites minerales, lo cual ayuda a que los arreglos de devanados puedan tolerar mejor los esfuerzos eléctricos. Normalmente no se explota en los diseños esa propiedad, simplemente se toma como un margen de seguridad extra. Uno de los problemas con estos con los ésteres naturales en particular, pues es el punto de escurrimiento, que normalmente es en el orden de menos 20 a menos 30 grados centígrados, cuando hay muchas aplicaciones en la zona norte del hemisferio, donde se necesitan menos 40, menos 50 grados centígrados, ¿no? Entonces se tienen que aplicar procedimientos que se llaman de arranque en frío, para sobrellevar esa posible limitación del fluido en el transformador. Y hay también ésteres sintéticos que son biodegradables, o sea, hay versión biodegradable de los mismos que tiene alto punto de flama, igual que los ésteres naturales, y tiene inclusive un punto de escurrimiento del orden de los menos 50 grados centígrados, pero tiene una desventaja bastante grande hoy en día todavía en cuanto al costo. O sea, para hacer eficiente el diseño de un transformador, pues necesitaría tener las paredes muy cercanas a la parte viva del transformador, como un entalle, para poder reducir el volumen no utilizado de aceite con fines dieléctricos, ¿no? Las subestaciones urbanas, de las cuales Comisión Federal tiene varias, ahí se utilizaron estos ésteres sintéticos en su momento. Hay tecnologías alternativas que vale la pena tener presentes porque eventualmente van a tener su lugar. Primero, las más básicas, los transformadores en gas a alta presión, que representan mucha seguridad sobre todo y menor peso de operación, pero tienen una aplicación de nicho y tienen un reto muy grande de momento, que es que pues el aislamiento idóneo para ese tipo de transformadores era el SF6, o es el SF6, el hexafluoruro de azufre, pero con la desventaja de que por el efecto invernadero, pues este gas ha sido limitado cada vez más. Y los transformadores con superconductores, pues fue una posible aplicación que levantó mucho revuelo hace poco más de una década, por la promesa de muy alta eficiencia y compactos y amigables al ambiente, porque no utilizaban aceite, pero hasta ahorita no ha sido posible superar todavía limitaciones de mecánicas de los superconductores, la resistencia de esos elementos, y una de ellas muy importante es que cuando hay una corriente muy elevada, un campo magnético que viene por ejemplo, de una corriente de cortocircuito, el conductor pierde sus propiedades superconductoras y tiene que esperarse un tiempo antes de que las vuelva a recuperar. Ya hay dispositivos que se llaman limitadores de corriente, que son reactores en serie o combinaciones de bobinas con alguna función más avanzada, pero no son la función de transformador. Sí, y los transformadores electrónicos, que esa es una página muy amplia, porque cada año hay decenas, si no centenas, de publicaciones relacionadas con los transformadores electrónicos, que sería la siguiente página, la 27. Entonces, un transformador convencional arriba ya vamos a decir 100 Hz, la caída en la inductancia serie es tan grande que ya deja de ser útil como concepto, ¿no? Entonces, y por otro lado, en la segunda viñeta ahí, se menciona que, por otra parte, a pesar de que ya se han presentado cantidad de propuestas de prototipos y de versiones de aplicaciones nicho de transformadores electrónicos, hasta ahorita no existe ninguna propuesta de un transformador de corriente alterna que trabaje a frecuencia constante y que pueda ser tomado y puesto como reemplazo de uno de los existentes. Entonces, representa muchos retos, incluyendo las corrientes de cortocircuito, las sobrecargas, los transitorios electromagnéticos, y todavía no hay una solución exacta, pero prometen mucho las soluciones particulares donde se combina la electrónica del transformador
con lo que serían rectificadores, inversores, otros elementos electrónicos que puedan hacer la adaptación directa, por ejemplo, de corriente directa a alta frecuencia de alterna o a corriente directa de un voltaje diferente. O sea, hay mucha versatilidad todavía, hay mucho espacio abierto para la innovación de soluciones de transformadores electrónicos, pero ya hablando de la combinación del efecto transformador con otras funciones. Bien, a la derecha pues está el concepto de transformador electrónico mostrando cómo se recibe corriente alterna en un lado del transformador, se convierte en corriente directa, luego se convierte a corriente alterna de mayor frecuencia por medio de esos transistores que están en la figura de en medio, en la figura de arriba, y luego con un transformador pequeño, por estar hablando de muy alta frecuencia, con un núcleo de material especial y con un diseño de bobinas muy especial, se levanta el voltaje y se vuelve a convertir ese voltaje de alterna de alta frecuencia en corriente directa, y luego de ahí se convierte en corriente alterna nuevamente a la frecuencia del sistema. Entonces, si le damos a la siguiente página, por favor. Se esperan muchas ventajas el día que se logre desarrollar un reemplazo directo del transformador de corriente alterna actual. Pues primero, la eliminación del aceite aislante, el menor peso, que lo hace amigable al ambiente, el menor tamaño del núcleo, que sobre todo utilizaría un núcleo pequeño con materiales especiales, pero en menor volumen, reduciría la dependencia de los aceros eléctricos actualmente limitados. Claro que tiene el supuesto de que los componentes electrónicos van a estar disponibles en el volumen necesario para ahora formar los transformadores con este concepto. Y nuevamente el concepto de que tenga una versatilidad de operación, como por ejemplo absorber armónicas y regular voltaje y otros elementos que hay que agregarlos extra en el transformador convencional. Puse una figura ahí que está tomada de un reporte de investigación del centro de General Electric de hace unos años. La referencia está al final de esta presentación, donde se ve el volumen del transformador. Está una persona parada enfrente de un gabinete grande que tiene las 3 fases, y ese es un transformador de un MVA. Todavía para esa aplicación el peso puede ser mucho menor, pero la eficiencia volumétrica todavía no compite, ¿no? O sea, es un volumen muy grande. Las desventajas, ya las mencioné algunas: la baja inercia térmica, la sensibilidad a los transitorios, el volumen del circuito de control y el costo relativo, aunque por ahí ya hay un par de publicaciones donde alguien clama haber logrado el mismo costo por kVA de un transformador que un transformador convencional. Habría que ver cuáles son las condiciones que aplican para esa comparación. Hay una figura a la derecha que está integrada en el mismo artículo técnico que les puse como referencia, que compara 3 transformadores diferentes: un transformador seco de 250 kVA, a la izquierda un transformador en aceite abajo, y a la derecha la parte viva de lo que sería un transformador electrónico de alta frecuencia de los mismos 250 kVA. Esto es nada más ilustrativo. Si le damos a la siguiente página, estamos en la página 30. Aquí viene una innovación. Los transformadores flexibles. Primero, flexibles existen ya desde hace un tiempo. Los transformadores para emergencias pues son transformadores flexibles, tienen varios voltajes en la alta tensión y varios voltajes en la baja tensión, son reconectables y generalmente pues, están limitados en su potencia, porque precisamente por la función de emergencia pues deben poder ser trasladados rápidamente. Entonces esto ya existe, tiene una cierta función. Está tratando de aumentar el tamaño de los transformadores. Se usan ya aislamientos de alta temperatura para hacerlos más compactos, y el ideal es que un día hubiera transformadores lo suficientemente grandes pues para reemplazar de emergencia una falla en un banco de transmisión.
Los transformadores grid ready es un concepto que se liberó hace muy pocos años, donde se maneja un solo voltaje en el lado de alta tensión y varios voltajes en el lado de baja tensión, pero la característica más importante es que la impedancia es ajustable dentro de un rango. O sea, hasta ahorita no existía un solo transformador de impedancia ajustable en la industria. Y menos que uno pudiera llegar al gabinete de ese transformador y mover un botón y cambiar de 4% a 4,5%, a 5%, 5,5%, etcétera, hasta llegar a 16%. No es un cambio instantáneo, todos los elementos de este tipo de transformadores ahorita en su concepto son elementos conocidos, son cambiadores de derivaciones con las tecnologías conocidas, lo cual por otro lado pues se hace, da confianza, vamos a decir, de que son componentes probados individualmente. Esta característica de la impedancia variable, hay un ejercicio aquí en la figura de la izquierda abajo, donde se simula la distribución de flujo entre dos líneas de transmisión paralelas cuando se cambia la impedancia del transformador como una especie de inductancia serie conectada con la línea, y hace una función similar a un phase shifter, a un transformador desfasador, no con todo el rango de capacidad de un desfasador, pero en muchas aplicaciones, es probable que un rango pequeño fuera suficiente para dar un beneficio en la operación. Entonces, se describen las características de un prototipo que fue instalado en campo en el 2021, con la finalidad principal pues de demostrar que ese transformador opera estable indefinidamente, viendo cortocircuitos, viendo sobretensiones, pero todavía no se hace una demostración práctica de esta función de desfasador. Abajo están las ecuaciones, la potencia que transfiere el enlace es el voltaje al cuadrado entre la reactancia por el seno del ángulo entre los voltajes en los extremos. Entonces, los transformadores desfasadores trabajan en el seno del ángulo, lo van cambiando por medio de bobinas que tienen desplazamiento angular entre sí, y este transformador trabajaría diferente. El ángulo es fijo, pero la impedancia cambia, la reactancia, la X. Bueno, con esto terminamos los elementos más importantes. Hay muchos foros donde se puede profundizar en la tecnología de los transformadores. Hay las reuniones y seminarios de los comités de estudio del A2 y D1 de SIGRE. Está la sesión bianual de París, están los coloquios de dichos comités, cuando menos un coloquio anual, y aquí en SIGRE México se va a organizar un coloquio también. Las publicaciones, la revista Electra, que para tener acceso a esta información pues hay que registrarse en SIGRE, pero si se hiciera un análisis del costo contra beneficio de la cantidad de información, pues SIGRE resulta la forma más competitiva de tener acceso a muchísima información técnica de muy alto nivel. Entonces hay grupos de trabajo locales también. Aquí en SIGRE México pues estamos tratando de construir esos grupos. Las sesiones del comité técnico de IEC, que toma mucha información, o sea, las normas, IEC hace normas y SIGRE no hace normas, prepara reportes técnicos, pero con mucha frecuencia los reportes técnicos de SIGRE son entradas casi directas a las normas que actualiza IEC. Tenemos también mucha actividad en el comité de transformadores de IEEE, aunque ahí sí, pues hay que ser miembro de las sociedades de IEEE, de la sociedad de estandarización y de IEEE, para poder tener acceso a esa información. Se puede participar en las dos reuniones que se ejecutan al año, una en primavera y otra en otoño, y se tiene acceso también a mucha información, esta principalmente relacionada con las normas. Y hay muchas reuniones y exposiciones técnico-comerciales del mismo IEEE. En México está la reunión de verano, y hay las reuniones del capítulo de potencia y energía en Estados Unidos, el Transmission and Distribution Exhibition and Conference, que va a tener lugar el próximo año
abril o mayo, es cada 2 años. Ahí se presentan muchas publicaciones también. Y hay aparte otros grupos como la Doble, el EPRI, TECON, etcétera, que también manejan información relacionada con los transformadores. Y una información gratuita que le da a uno bastante idea de cómo se está moviendo el tema de la modernización de la red y los retos que se están enfrentando en muchas partes del mundo. Pues son revistas como el T&D World, el Transformers Magazine, el Transformers Technology, etcétera. Claro que ya allí hay que sopesar, pues no son artículos técnicos arbitrados, son artículos técnicos, muchos tipo white papers, ¿no? O sea, artículos libres. Entonces, comentaba que el Comité Técnico A2, Transformadores y Reactores de SIGRE hace publicaciones regulares de sus reportes técnicos. Les puse una lista en la presentación de cuáles son los últimos reportes técnicos que se han presentado, por ejemplo, las eficiencias de transformadores en el 2025, la guía para el mantenimiento de transformadores también en este año, los efectos de la corriente directa en transformadores de potencia, no solo la corriente de geomagnética, sino lugares donde hay vías de tren o otro tipo de fuentes de corriente directa, transmisión de corriente directa, y que puede haber lo que se llama corrientes erráticas. Y así otros elementos que están publicados todos en el sistema de SIGRE. Entonces, el que se registra a SIGRE puede tener acceso a esa información en forma gratuita. Por supuesto, para uso personal, ¿no? Si le damos a la siguiente página. Perdón. También puse cuáles son las normas de IEEE que han sido revisadas más recientemente, la guía de cortocircuito, la guía para establecer la capacidad de los transformadores ante corrientes geomagnéticas. O sea, estas sí son normas, no son reportes técnicos, inclusive no explican mucho de los fundamentos de las recomendaciones normativas, o bueno, todo lo que son guías en realidad no son estándares, no son obligatorios, pero muchos usuarios ven la información de la guía y la consideran útil para sus especificaciones y pues se vuelven normativos para el fabricante, ¿no? Entonces, esto nada más da una idea de que hay mucha actividad manteniendo y actualizando las normas de transformadores, pues para adaptarlas a todos esos nuevos requerimientos y retos que se van presentando. Y con esto llegamos a las conclusiones. Si le damos a la... Pues primero, muchos cambios menores y mayores se han estado sucediendo para adecuar el desempeño de los transformadores a las aplicaciones y requerimientos que van surgiendo. Y los que se derivan de la modernización de la red, pues son los más recientes. Algunos de esos retos los vimos hoy en la lista que llamamos de nuevas aplicaciones. Este proceso se ha acelerado en los últimos años. El diseño de los transformadores se basa sobre la capacidad de simular las condiciones de operación de los mismos y de poder acomodar materiales y procesos para cumplir con esos límites. Para las nuevas aplicaciones es crítico identificar a corto plazo pues cuáles serán esas condiciones de operación de los equipos para poder realimentar las especificaciones, dado que muchas de esas condiciones no están en el estado del arte, que es lo que reflejan las normas. Y con la información adecuada, pues los fabricantes pueden identificar condiciones críticas que no sean consideradas en las especificaciones y que se puedan realimentar a los usuarios. Información adecuada como por ejemplo los regímenes de carga y descarga de las baterías, que a veces no están disponibles. Los transformadores convencionales pues no permanecen estáticos, evolucionan día a día a través de los esfuerzos de equipos de tecnología e ingeniería, pero guiados por las necesidades y especificaciones de los usuarios, de los clientes. Si bien hoy se fabrican muchos transformadores bajo los conceptos y criterios de diseño actuales, con una vida media esperada de 40 a 50 años, quiere decir que vamos a ver esos transformadores por muchos años más. Es de esperarse que eventualmente innovaciones radicales como los transformadores electrónicos pues nos ayuden a cerrar esa brecha tan grande de infraestructura para poder cumplir con los objetivos de sustentabilidad del planeta. Con esto concluyo, les agradezco su atención y paciencia, nos pasamos un poquito de tiempo.
Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al ingeniero Enrique Betancourt, realmente todo un especialista, un colega que en los últimos 35 años ha sido un baluarte de la industria mexicana y de las Américas. Estoy muy complacido en felicitarlo en nombre del SIGRE México y de todos sus compañeros que lo admiran y respetan. Enrique, muchísimas gracias por la conferencia y quisiera yo comentarles que esta conferencia del Comité de Transformadores, del Comité de Estudios, es la culminación de la primera sesión del año de 2025. Estamos cerrando con broche de oro, con una gran información, y esto me motiva a invitar a todas y todos para que participen en los comités de estudios del SIGRE. Solo requieren inscribirse y adecuar su trabajo, su actividad, su inquietud, su entusiasmo académico o profesional para participar en esta capacidad de creatividad y de actualización de su trabajo en su empresa, en su universidad, en el ámbito del sector eléctrico nacional, público y privado, y sobre todo ahora con los aumentos de capacidad en México, tenemos la importante necesidad de participar todos nosotros. El SIGRE ha tomado el compromiso de desarrollar la Academia de Energía y Aplicaciones Industriales como una respuesta a crear una nueva generación de ingenieros desde las universidades hasta el proceso profesional para contribuir al desarrollo nacional y a los grandes retos que empezaron con el año 2025 a 2030. Así es que deseo que ustedes se inscriban, pero sobre todo encuentren la información en SIGRE, en Org México, y van a tener una área de oportunidad donde todos cabemos. Finalmente, decirles que a todos los miembros del SIGRE los invitamos cordialmente para que el 6 de diciembre nos acompañen en la reunión desayuno, que se tendrá en el Club de Industriales a las 9 de la mañana. Se requiere confirmación para poder tener un ingreso y las atenciones que ustedes se merecen. Así es que, por favor, diríjanse a la gerencia del SIGRE y intégrense, por favor, a los comités de estudio. Y para tal efecto seguirá la motivación y la participación. En el mes de noviembre ya el ingeniero Javier Magaña Hernández, el presidente de los comités de estudio, junto con el programa técnico que preside el doctor Gerardo Iriart, tienen una formación con los 16 comités de estudio para establecer el trabajo del año 2026, pero sobre todo invitarlos a ustedes para que se desarrollen en el ámbito internacional. Todos los trabajos que estamos preparando durante este coloquio del mes de noviembre está orientado a presentarlos en los comités de estudio internacionales, en donde tenemos espacio para integrar mexicanos que deseen seguir la cadena de especialización con los mejores ingenieros del mundo. Ya la competencia no es entre nosotros mismos en el país, sino la suma de esa competencia nacional es para competir con los países, pero sobre todo sumar, adquirir tecnologías y mejores prácticas para lograr una industria más sólida, una industria que capitalice con la experiencia de los demás, la mejor manera de poder realizar una industria nacional con confiabilidad, con el crecimiento que amerita nuestra población nacional y sobre todo para que nuestras industrias sigan siendo una fuente de empleo para los nacionales y lograr que las inversiones extranjeras que están viniendo a México encuentren la respuesta en la energía que se necesita para esos desarrollos. Pues gracias por atender a esta conferencia y en nombre del SIGRE les doy las buenas noches. Pablo Realpozo del Castillo,
presidente del SIGRE. Muchísimas gracias y cuídense mucho. Estaremos atentos a recibirlos en el SIGRE, en los comités de estudio. Muy buenas noches. Y nuevamente al ingeniero Enrique Betancourt. Excelente presentación, muy distinguida y llena de compromiso y acción. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Felicidades. Rafael. Gracias.